agradecemos al Señor entonces también la presencia de nuestro hermano Jorge. Buenas tardes, hermano. Presencia de esta emisora, es un gusto poder estar nuevamente hoy aquí para compartir la bendita palabra de Dios, así que le animamos a la amada audiencia que no se aparte de esta sintonía, esté atento porque hoy vamos a dar palabras esclarecedoras, palabras de edificación y de consolación y de exhortación también, así que escuche el programa, esté con todos sus sentidos atentos. Gloria a Dios, aleluya. Es bueno entonces, saludamos allí a los hermanos que están en el teléfono del movimiento, a nuestro hermano David Emanuel, a la hermana Rocío, a la hermana Jessica, a la hermana Cristina, y creemos que el Señor hará algo maravilloso con nosotros, pues es su promesa. También tenemos algunos testimonios, hermanos, ¿no es cierto?, que gracias a Dios estamos viviendo de lo que el Señor está haciendo. El poder de Dios es manifiesto. Pero el tema que nos ocupa entonces, iremos desarrollando, ¿no es cierto?, para que usted tenga una síntesis. Aquí tenemos otro escrito que está referido a uno de los temas que por muchos años, en verdad, siglos, ha esclavizado a la iglesia del Señor. Y todo lo que sale de la palabra de Dios, sin duda, a la corta o a la larga, y aquí estamos hablando ya de varios siglos, por lo tanto no es un tema que se puede pasar a la ligera. Si el enemigo ha oscurecido, porque ese es el trabajo de él, oscurecer, ¿no es cierto?, para que el Espíritu de Dios no pueda iluminar las mentes de los seres humanos, y aquí de la iglesia, ¿no es cierto?, para esclarecer cuál es el mensaje. Aquí tenemos un escrito que está formado en base a preguntas y respuestas. Y dice, si estamos en un lugar donde su pastor o líder exige el 10% de su salario, vamos a ver por las escrituras si realmente a la luz de la Biblia el diezmo que hoy se pide concuerda realmente con lo que está escrito en la Biblia. En la actualidad, si en la actualidad Dios demanda que debemos diezmar o ya fue abolido. ¿Para quién era la obligación de diezmar? ¿Para el pueblo de Israel o para la iglesia cristiana? Y por último, si el diezmo que hoy se exige es el que fue establecido por Dios o no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Hay muchas personas que tienen diferentes puntos de vista referente al diezmo. Unos dicen que sí, que está en vigencia todavía, otros que no, que fue abolido. ¿Quiénes tienen la razón? Es por eso que queremos compartir este estudio bíblico sobre el tema. Y realmente, como decíamos al principio del programa, hay un proverbio allí en el capítulo 24, verso 6, que dice: en la multitud de consejeros está la victoria. Con ingenio harás la guerra. Y la guerra, como decíamos también, es espiritual. Tenemos un enemigo que se disfraza, la Biblia lo dice, de ángel de luz. Así que imagínense, usted puede tener en su congregación a alguien disfrazado para traer luz, cuando en realidad lo que está trayendo es tiniebla. Entonces, pero usted tiene allí en sus manos, o tiene en su casa. Bueno, hoy ya el avance de la tecnología, ya un hermano viene, ¿no es cierto?, con la Neu, ¿no es cierto?, a compartir, y abre ahí y lee ahí las distintas versiones de la Biblia. Gloria a Dios, porque se debería utilizar la tecnología también para el Señor, ¿no es cierto? Sin duda. Así que hoy día podemos aprovechar todo lo que se puede hacer. Entonces, sintetizando, ¿qué significa la palabra diezmo? Es la 10ª parte. ¿Dónde menciona la Biblia por primera vez los diezmos? En Génesis 14:20, Abraham dio los diezmos de todo a Melquisedec, rey y sacerdote de Salem. Se alude a este suceso en Hebreos 7:11, donde Melquisedec es presentado como tipo de Cristo. Ahora, ¿en qué consistían los diezmos entregados por Abraham a Melquisedec? Eran del botín
Hebreos 7:4, es decir, de los bienes materiales, rescatado por Abraham cuando derrotó a los reyes del oriente. Antes de Moisés, ¿hay otros ejemplos de quienes diezmaban? Solo Jacob, quien hizo voto de apartar el diezmo de todo con tal de que el viaje que estaba realizando tuviera un desenlace feliz. Esto usted lo puede comprobar allí en Génesis capítulo 28, verso 20 al 22. ¿Diezmaban todos los patriarcas desde Adán hasta Moisés? No hay ninguna evidencia bíblica de que lo hicieran. Durante la era patriarcal no había un sacerdocio especial que necesitara sostenimiento tal como el sacerdocio levítico de la era mosaica. Se deduce que no hacía falta que se dieran de continuo los diezmos durante la era patriarcal. ¿Cuál es la terminología de la ley sobre los diezmos que recibió el pueblo de Israel cuando fue dado al Antiguo Testamento? Indefectiblemente diezmará cada año. Deuteronomio 14:22. Bueno, algunas referencias, hermano, podríamos agregar algo a esto. O sea, actualmente, como la iglesia del Señor, ¿no es cierto? También podríamos analizar, o sea, ¿cuál es la relación de Israel con la iglesia del Señor? Ninguna, absolutamente ninguna, porque ese mandamiento era para la nación de Israel. La nación de Israel sabemos que no aceptó al Señor. Ahí en Juan el mismo Señor dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que les recibieron les dio autoridad, potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahí entramos nosotros, los que no somos pertenecientes al pueblo de Israel, somos gentiles, pero hemos aceptado a Jesucristo. Ahora, aceptar a Jesucristo no tiene absolutamente nada que ver con el pueblo de Israel. Si bien es cierto, hay pasajes donde dice, donde habla el apóstol, especialmente el apóstol Pablo, refiriéndose a Abraham como padre de la fe. Entonces luego él dice: los que ahora somos de fe somos descendientes de Abraham. Es una figura ejemplificadora nada más, pero no es que nosotros tenemos linaje ni descendencia ni nada que ver con ellos. Si bien es cierto, Abraham es el padre de la fe, y nosotros hoy día, viviendo en el tiempo del reino de Dios, en el tiempo de la gracia, hemos recibido la salvación por fe y seguimos a Jesucristo por fe, tenemos esa coincidencia, nada más. Pero con Israel no tenemos absolutamente nada que ver. O sea, perdón, sí. me viene algo que el Espíritu Santo en este momento me hace recordar. Fíjense, hermanos, que luego podemos ir desarrollando un poquito más este tema. El mismo apóstol Pablo, cuando se convierte, siendo él un judío, él en un momento, él digamos, da a conocer sus pergaminos o su preparación. Él dice: soy de descendencia fariseo, en cuanto a la ley fariseo, celoso por la ley, educado a los pies de Gamaliel, que era uno de los maestros más reconocidos, más renombrados. Entonces, él en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos, o sea, era uno de los principales alumnos o de los primeros alumnos del judaísmo. Pero él dice luego que de eso tenía que salir absolutamente, tenía que convertirse a Jesucristo. Y ese es uno de los puntos que luego nosotros debemos desarrollar, porque la mezcla entre el judaísmo y el cristianismo es terrorífica y le lleva a la gente al infierno. El judío se tiene que convertir a Jesucristo, absolutamente, como el católico, como el musulmán, como nosotros, como todos los que vivimos luego de Jesucristo. Tenemos que convertirnos. Primero tenemos que arrepentirnos y luego convertirnos. Ahora, el judío, fíjense una cosa, amada audiencia, por la Biblia usted puede
corroborar lo que estamos diciendo. El judío era absolutamente celoso por la ley. Ellos respetaban a rajatabla, por ejemplo, el horario de la oración. Sabemos por la Biblia que ellos tenían 3 horarios para ir al templo a orar, lo mismo que los musulmanes hoy día. Ustedes vieron que cuando llega la hora de la oración para los musulmanes, donde ellos se encuentran, sacan su alfombrita, la ponen en el suelo y se arrodillan mirando hacia la Meca. Entonces, los judíos tenían sus horarios de oración, tenían toda la ley que guarda, los preceptos, los mandamientos y las tradiciones, que luego el Señor le dice, ustedes con sus tradiciones invalidaron la palabra. Invalidan la palabra. Entonces, de todo eso que tenía una apariencia de piedad, tenían que salir corriendo, tenían que convertirse, tenían que arrepentirse y convertirse. Ahora, ¿qué significa convertirse? Es ir en el sentido contrario del camino que estaban siguiendo hasta ese momento. Y fíjense qué notable es esto, hermano, amigo que nos escucha. Cuando el Señor se refiere a los judíos, a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes, a los dirigentes, se refiere con una dureza absoluta, que por ejemplo no emplea esa dureza con los pecadores. Con los pecadores, con la mujer, por ejemplo, sorprendida en adulterio, que el fin de ella era la muerte por lapidación, él le manifiesta una absoluta piedad y compasión. Pero sin embargo, a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes le dicen que eran hipócritas, eran generación de víboras. Entonces, ¿por qué? Porque ellos querían persistir en su religión judía, y justamente de eso se tenían que arrepentir y convertir y salir de esa situación y volverse a Jesucristo. Ahora, hoy día, ¿cómo persiste esa situación en la iglesia del Señor? A través de la exigencia de los líderes religiosos, del diezmo, de las primicias, del pacto y de toda esa sarta de cosas que lo único que hace es maldecir al pueblo de Dios. Gloria a Dios. En realidad, ¿no es cierto? Bueno, le decíamos entonces que en Proverbio 24:6 dice que en la multitud de consejeros está la victoria. Usted está cordialmente invitado a participar, no solamente en el programa, sino en nuestros días de reunión, el día de escuela bíblica, también podemos entrar a compartir. Lo importante es poder esclarecer este tema. Amén. Y sin duda no es un tema menor, porque como terminaba de decir nuestro hermano, aquí en el libro de Gálatas hay una declaración bastante clara, bueno, como es en realidad toda la palabra del Señor, pero en Gálatas, después del Señor, el apóstol Pablo fue uno de los que más dificultades tuvo, y justamente él el que guardaba también la ley, ¿no es cierto? Claro. Pero el Señor lo había elegido y lo había dicho que iba a ser necesario, iba a aprender, iba a saber lo que era padecer, ¿no es cierto? Así es. Por causa del Señor. Por supuesto que el Señor dio el ejemplo, ¿no es cierto? Porque Él tuvo que enfrentar primeramente a los dirigentes religiosos y seguramente no le habrá sido nada fácil. Pero aquí el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas capítulo 3, usted puede leer textualmente esta declaración. Y bueno, habla del capítulo 3, dice: el Espíritu se recibe por fe. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar en la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que suministra el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Así. Y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
Bueno, un poco más adelante el título de esta Biblia tiene el pacto de Dios con Abraham. Es cierto, acá hablamos del pacto del Señor con Abraham. Y habla, ¿no es cierto?, de que la Escritura, previendo de Dios que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Bueno, y el versículo 10, escuche esta declaración. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Qué punto tan un solo comprometedor, versículo, ¿no? Comprometedor, sí. Porque ahí con esa palabra el apóstol le está diciendo a todos los que hoy día exigen el diezmo, exigen las primicias, el pacto y todo lo demás, le está diciendo que si hacen eso están obligados a guardar toda la ley. O sea que tienen que matar los animales para la justificación del pecado, tienen que matar a los adúlteros, matar a los hijos rebeldes, no queda nadie, lapidar a las mujeres sorprendidas en adulterio. O sea, tienen que guardar toda la ley, porque si no están bajo maldición, guardando solamente algunos puntos. Y continúa en el versículo 11, dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Ahora el versículo 13 dice usted: bueno, en esa condición, ¿qué hice yo todos estos años? Pero hay una respuesta. Dice el versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición. ¡Aleluya! De la ley. Gloria a Dios. Hecho por nosotros maldición, porque la Escritura dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, hay una liberación de esta maldición. Pero totalmente. Ahora uno puede decir: bueno, yo hace unos años que estoy en el Señor, algunas décadas, otro. Por eso decíamos que este tema no es de menor importancia. Nosotros tuvimos algunas revelaciones que después, en forma privada, la podemos compartir con usted, ¿no es cierto?, en la reunión, de cómo el Señor nos reveló que al compartir este tema, cómo se iban a producir algunas consecuencias. De todas maneras, reacciones. Claro, de todas maneras, este escrito mismo nosotros le vamos a leer después las conclusiones a las que llegó el hermano. No estamos creyendo que fuésemos aquí los únicos iluminados. Así que usted que nos está escuchando a través de internet, por el www.fmpeniel2.com.ar, también puede participar. No sé en qué lugar nos estaría escuchando, pero nosotros, por ejemplo, este tema y otros también que Dios nos ha confirmado, algunos de manera personal y otros hemos recibido confirmación, ha sido simplemente lo que el Señor les reveló a otros. Efectivamente. Ahora, me viene en este momento algo para compartir con la audiencia. Fíjense que lo que acabaste de leer dice que hay personas que se justifican por la ley. Y justamente eso es lo que hoy día está ocurriendo en muchas congregaciones. O sea, los líderes de esas congregaciones, mientras que la gente le traiga el diezmo, la primicia, o sea, todo lo relacionado a lo material, al dinero, mientras que traigan eso, está bien absolutamente todo. Puede vivir en pecado, puede vivir en fornicación, nadie le va a decir nada. Porque se justifica, ¿no es cierto?, con ¿saben qué? Yo tengo también muchos testimonios al respecto de gente que, escuche esto, amada audiencia, ni congregaba, ni siquiera habían aceptado a Jesucristo. Vivían absolutamente en el pecado. Y algunos murieron así. Y claro, pero sí mandaban el diezmo, porque algún dirigente religioso le dijo: mira, si vos das el diezmo,
está todo bien con Dios. Y otros Entonces, le venían a cobrar en su casa como en tiempos antiguos. Absolutamente. Hay otros que averiguan, por ejemplo, el día que se cobra el sueldo, y ahí están para cobrar el 10%. Entonces, luego de eso está todo bien, no importa la situación espiritual de las personas, está todo bien. Y fíjense, es lo que el Señor decía, se cuela el mosquito y se traga el camello, porque con esa, digamos, con esa actitud se justifica aún el que las personas puedan vivir en pecado, en la fornicación, en el adulterio, en tantos pecados que lo mandan directamente al infierno. O sea, tal cual como dice la Biblia, ya están bajo maldición. Exacto. Y no solamente eso, sino que avanzamos un poco más, hasta se tolera, digamos, o no solamente se tolera, sino que ahora está, digamos, absolutamente, digamos, oficializado, que aún los líderes religiosos, los que predican la palabra, puedan divorciarse, por ejemplo, divorciarse de sus esposas cristianas, han formado una familia cristiana y está autorizado, entre comillas, que deje a su familia, deje a su esposa cristiana y tome otra esposa y siga predicando y siga siendo ministro y siga siendo, teniendo el mismo cartel que antes. Y lo más triste es que justamente esos personajes son los más exigentes, son los que más maldicen a las congregaciones cuando no cumplen sus órdenes, cuando la gente debiera salir corriendo de ahí, porque esa gente no tiene absolutamente ninguna autoridad moral, hermanos. Fíjense, no vamos a entrar en ningún análisis espiritual, vamos a analizar así sintéticamente, lógicamente, esta situación. Un ministro, ¿sí?, que está predicando la palabra, que tiene una congregación y está casado por años, tiene su familia cristiana, y de golpe, por alguna circunstancia de la vida, abandona su familia, abandona a su esposa, abandona a sus hijos, se va con otra mujer, como tenemos tantísimos ejemplos, y sigue predicando, sigue ministrando, sigue haciendo todo lo relacionado a la administración de la palabra. Yo le pregunto, ¿qué autoridad moral tiene, por ejemplo, para aconsejar a una familia o a un matrimonio, cuando él mismo, estando en el Señor, no pudo conservar su propia familia? ¿Qué autoridad moral tiene? No tiene ninguna. O sea, el diablo se burla, se ríe a carcajada de esa gente, y siguen predicando y siguen haciendo de la suya. Bueno, entonces volviendo un poco aquí al tema, la pregunta seria era ¿cuál es la terminología? Hablando, ¿no?, en términos de tiempo, ¿no es cierto? Y dice, la ley sobre los diezmos que recibió el pueblo de Israel fue dado al Antiguo Testamento. Dice, indefectiblemente diezmará cada año. Y eso en realidad no se practica. Esto podemos encontrarlo usted en Deuteronomio, capítulo 14, verso 22. O sea, si vamos a practicarlo, que realmente sea de esa manera. Como dice la Biblia. Sí. Y la Biblia dice que el diezmo era del producto del campo, o sea, de granos, de animales, y era una vez al año. Una vez al año. Cada año, Deuteronomio 14, 22, una sola vez al año, no cada mes, sino una sola vez al año. Así es. ¿Coincide esta ley con la práctica de exigir el diezmo cada mes? De ninguna manera. ¿De cuáles cosas tenían que diezmar? Bueno, ya el hermano se adelantó en la respuesta, ¿no es cierto? Dice, de todo el producto del grano. Usted pues esto puede encontrarlo en Deuteronomio capítulo 14, verso 22. De vino y de aceite, Deuteronomio 14, 23. De la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, Levítico 27, 30. De vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, es decir, que fueron contados al salir a los pastos, Levítico 27, 32. ¿Diezmaban los israelitas de su dinero? Ningún pasaje del Antiguo Testamento enseña el diezmo del dinero. Según Lucas 18, versículo 12, el libro de San Lucas, el fariseo que oraba jactándose dijo, doy diezmo de todo lo que gano. Quizás
implica en sus palabras que diezmara el dinero. Con todo, claramente, las leyes del Antiguo Testamento sobre el diezmo especificaban lo que servía para la alimentación de los sacerdotes levíticos. Si los israelitas querían rescatar algo del diezmo, o sea, retener una porción del diezmo de los productos del campo o del ganado, ¿qué debían hacer? Debían calcular su valor, luego añadir por encima del justo precio la quinta parte de dicho precio. Ahora, ¿qué debían hacer los israelitas con los diezmos? Esta es una pregunta bastante interesante, ¿no? Así es. O sea, ¿qué se hace? Porque en realidad, si vamos que el tema ya está mal, claro, de entrada ya surge mal. Sí. Ahora el tema es la derivación, ¿qué se hace con eso? Claro. Es como que uno dice, bueno, robo algo. Y claro, y después ya, ¿a quién le da cuenta si ya robé? Ya viene mal, ¿no es cierto? Seguro. Ya puedo hacer. Ahora dice, ¿qué hacían los israelitas con los diezmos? Dice, la respuesta bíblica es que en Deuteronomio 14:23 dice, y comerás delante de tu Dios en el lugar que Él escogiere el diezmo de tu grano, y bueno, y así de todos, ¿no es cierto?, los derivados sí. de la tierra. Los primeros 2 años comían los israelitas sus diezmos, el tercer año, y de allí en adelante cada 3 años. O sea que una congregación actualmente tiene que pedir diezmo cada 3 años ahora. Sí. Entregaban, dice, todo el diezmo de aquel año a los levitas, que era la tribu sacerdotal de Israel. Sí. Es notorio entonces aquí recalcar, ¿no es cierto?, que no existe hoy una tribu sacerdotal. De ninguna manera. Bueno, dice que debían compartir entonces con los extranjeros, con el huérfano y a la viuda. Así es. Este era uno de los mandatos del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué quiere decir que no todos los diezmos fueron dados a los levitas? En Deuteronomio 14, 22 al 29 y de 26, 12, se enseña que los levitas recibían todos los diezmos solo del año tercero. Ahora, según Deuteronomio 12 del 17 al 18, para los demás años los levitas comían los diezmos juntamente con los que lo daban, participando de ellos también los hijos y los siervos de los israelitas. Ahora, los líderes religiosos de hoy que piden los diezmos, ¿lo piden cada 3 años o lo piden cada mes? Ahora, ¿comparten los diezmos con el extranjero, con el huérfano y con la viuda, como dice la Biblia, o lo utilizan exclusivamente para su beneficio? Es bien sabido que muchos líderes religiosos se enriquecen en base a los muchos diezmos que reciben. ¿Algún comentario con respecto a esto? No, yo creo que es muy elocuente y muy claro el comentario. Bueno, sigamos un poco más adelante, sí. Entonces. Dice Deuteronomio, en la pregunta 13, Números, capítulo 18, verso 21, que Dios dio a los hijos de Leví todos los diezmos. ¿Contradice este texto a los 2 pasajes de Deuteronomio citado anteriormente? No, es preciso interpretar Números 18, 21 a la luz de Deuteronomio 14, 23 y 26, 12. Los levitas recibían los diezmos de cada tercer año como heredad. ¿Por qué debía comer el israelita sus diezmos de los 2 primeros años? Para que aprenda a temer a Jehová todos los días. Perdón, sí. No sé, creo que en ese escrito está esta aclaración que queremos hacer en este momento. Cuando el Señor establece que los diezmos debían ser dados a los levitas, o sea, a la tribu de Leví, es porque Él, el mismo Señor, primeramente estableció que los levitas no tendrían ninguna heredad en Israel. Traduciéndolo, no tendrían otro medio de vida, de subsistencia. O sea, toda la nación de Israel tenía su campo, su estancia, que fue repartida a la tierra, ¿no es cierto?, por Josué. Entonces, toda la nación de Israel, cada familia tuvo su campo para trabajar, ¿sí? Esa era la herencia. O sea, Josué les repartió la tierra a todas las 12 tribus de Israel. Pero en esa repartición no entró la tribu de Leví por expreso mandato de Dios. Dios le dice, ellos no tendrán heredad. O sea, no iban a tener negocio, no iban a tener tiendas, no iban a tener supermercados, no iban a tener mueblería, no iban a tener nada. El único sostén
eran los diezmos de Israel. O sea, el Señor cuando le dice eso, le dice, yo soy su herencia. Aleluya. Por Así eso que los ponía contra la espada y la pared en la fe. Iban a tener que tener que fe. vivir por fe. Iban a tener que vivir por fe, exactamente. Qué interesante, ¿no? Porque acá en este estudio, ¿no es cierto? Que por supuesto, si usted le interesa, le vamos a acercar, le vamos a facilitar, lo mismo que también el audio de estos programas. Pero es buena la aclaración, ¿no es cierto? La verdad que con la práctica actual, ¿no es cierto?, que se utilizan justamente eso, al no dar a conocer realmente lo que se hace, y algunos crean realmente imperios o compran campos o hacen edificios a nombre, por supuesto, del líder religioso. Así es. O sea, está muy lejos de cumplir el Antiguo Testamento y mucho menos aún el Nuevo. Y es vergonzoso. Por otra parte, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, continuamos un poco con este tema. La verdad que en el horario ahora nos perdimos, porque, bueno, gloria a Dios. El Señor bendiga al operador y sigamos adelante. Estamos aquí entonces, dice, ¿dónde debía comer el israelita sus diezmos? Mire que estamos hablando de comer los diezmos. Claro. Hay una expresión luego más interesante adelante que usted se puede reír. Y usted dice, pero en realidad, ¿cómo comer los diezmos? ¿Y qué yo hice todos estos años de creyente? No comí mi diezmo. No, seguro. ¿Y quién comió? Alguien se encargó, sin duda. Hay como un refrán que dice, ¿comió la vaca? Sí. Dice, dice, delante de Jehová, para que aprendas a temer a Jehová todos los días. Sí. Y si eso el Señor lo dijo antes para Israel, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, seguramente tenía un significado, ¿no? Seguro. Delante de Jehová, Deuteronomio 14, 26, y solo en el lugar que Él escogiere. Así es. Deuteronomio 14, 23. Se deduce que comerlos era un acto sagrado. Así es. Ahora, otra pregunta. Pregunta 16, dice, de encontrarse algunos israelitas tan lejos del lugar escogido por Jehová para comer los diezmos, que no pudieran llevar la 10ª parte del grano o del ganado, ¿qué debían hacer? Bueno, la respuesta aquí es vender los diezmos, o sea, vender el producto tanto del grano como del ganado, guardar el dinero y llegar al lugar señalado y comprar cualquier cosa que desearan comer. Gloria a Dios. La vez pasada veníamos de corriente con el hermano, enviamos saludos al hermano Juan Ángel Ojeda, sí. Y dice, hermano, ¿qué querés comer? Bueno, gloria a Dios, y compartimos la bendición, ¿no es cierto?, del regreso de corriente. Dice, que desearan comer. Es notable, dice, que estos israelitas no cumplían con su deber entregando a los sacerdotes dinero, sino más bien debían comprar comestible y comérselo ellos mismos. Dice, ¿dónde comen sus diezmos los que hoy por hoy diezman? En primer lugar, no diezman de las cosechas y del ganado, sino del dinero. En segundo lugar, no guardan ninguna de estas leyes del Antiguo Testamento referente al uso de los diezmos. Si hay que diezmar hoy día, cabe preguntar por qué no hacerlo como fue hecho durante la era mosaica, con el mismo propósito y de la misma manera. Mire, usted que está congregando en algún lugar, puede hacerle esta pregunta. Sin duda que por supuesto no va a salir muy bien parado, pero si usted tiene la paz del Señor y tiene la palabra, que es la que le respalda, y el dirigente debería responderle como mínimo, ¿no es cierto? Y si no tiene la respuesta, debería arrepentirse, que el Señor estaría seguramente dispuesto a perdonarle para vivir realmente la era cristiana. Otra pregunta 17, dice, ¿dónde se guardaban los diezmos que fueron apartados cada 3 años para el levita, para el extranjero, para el huérfano y para la viuda? Dice la Escritura, en los ejidos de la ciudad de Israel. Esto usted lo puede encontrar en Deuteronomio 14, 28. También lo puede comprobar en el profeta Nehemías 12, 44. De ahí o fueron repartidos directamente entre los que tenían derecho de recibirlos. Esto está en Deuteronomio 26, 12. O fueron llevados almacenados en las cámaras del templo de Jerusalén. Segunda de Crónica 31, 4 al 13. Nehemías 12, 44, 13, 12.
los mayordomos nombrados sobre los almacenes repartían los diezmos entre sus hermanos. Ahora, ¿qué quiere decir alfolí? Un depósito, un granero, donde se almacenaba todo el producto del campo que traían los israelitas. Dice en Malaquías 3:10, donde exhorta a Dios a traer todos los diezmos al alfolí. Era un granero, un depósito. Almacén. Un almacén. Donde los judíos guardaban los diezmos, dice. Así es. Desde luego hacía falta un almacén para guardar el diezmo de los productos del campo y del ganado, pero no para el dinero. Así es. Tal vez hoy en día entonces algunos saben el significado, pero como están pensando juntar mucha plata, y si necesitamos más o menos algún lugar grande para depositar. Y en realidad usted puede quizás enojarse, quizás reírse, pero la Biblia no va a ser jamás cambiada porque usted se enoje o porque usted se ría. Lo que deberíamos hacer es, ¿no es cierto?, con humildad de corazón, pedirle al Señor que nos ilumine. El alfolí moderno, ¿qué es? Las cosas cambian, o las cambian a su gusto, a los religiosos. Hoy el alfolí, dice, es el bolsillo del pastor o la cuenta de la iglesia. Así es. ¿Por qué nombró Dios a los levitas como recipiente de los diezmos de cada 3 años? Porque Dios mismo había seleccionado a la tribu de Leví para que se dedicaran los varones cualificados al servicio del tabernáculo. Esto lo puede encontrar en Números 13 del 1 al 4. Por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Bueno, esta parte ya el hermano había explicado anteriormente. Ellos no recibieron heredad, o sea que una porción de la tierra prometida en los demás israelitas, los diezmos eran efectivamente su heredad. O sea, ellos eran todo lo que ellos tenían. Así es. No tenían otra cosa. No tenían otra cosa. ¿Y los que hoy piden diezmo pertenecen a la tribu de Leví? No. Si no, ¿con qué derecho piden los diezmos? Habría que preguntarlo. En primer lugar, debían presentar su árbol genealógico para comprobar de que son descendientes de la tribu de Leví. Y si eso fuere efectivamente cierto, ¿no es cierto?, habría que decirle, bueno, ¿a dónde está el templo? Claro. ¿Dónde había que llevar y si no tiene templo, que se convierta al Señor. Es correcto. Pregunta 20. Además de los diezmos de cada 3 años, ¿contaban los levitas, con algo más? Con la ofrenda de las cosas santas, todo presente, toda expiación, la ofrenda elevada, la ofrenda mecida, las primicias de todas las cosas de la tierra, lo consagrado por voto y lo primogénito de todos los animales, con excepción de los que tenían que ser redimidos. Esto usted lo puede encontrar en Números 18, 8 al 19. Y los que en la actualidad dicen a todo pulmón que hay que diezmar, ¿por qué no piden también las expiaciones, las ofrendas elevadas, la ofrenda mecida, etcétera, etcétera? Si tienen derecho de vivir de los diezmos, también tendrán derecho de las otras fuentes de sostén que autorizó Dios para los levitas. así es. Si la ofrenda elevada, la ofrenda mecida, fueron abolidas, también fueron abolidos los diezmos. Así es. Ahora, ¿qué debían diezmar los levitas? Porque ellos también tenían que cumplir con este mandato en el Antiguo Testamento. Sí tenían que hacerlo. Tenían que presentar el diezmo de los diezmos. Le dijo Dios en Número, capítulo 18, verso 26 al 32. En Malaquías, capítulo 3, verso 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí. ¿Es correcto exhortarle a la iglesia a diezmar usando dicho texto como prueba? Definitivamente no. Malaquías 3:10 pertenece al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ha sido abrogado. Y esto lo podemos leer en Hebreos 7, del 18 al 19. Y bueno sería leer este pasaje en Hebreos 7, porque el libro de Hebreos es uno de los libros que muchas denominaciones prácticamente no lo enseñan, no lo predican. Y entonces es bueno, ¿no es cierto?, saber un poco qué habla Hebreo. Hebreos capítulo 7, versículos 18 y 19 dice:
queda pues abrogado el mandamiento. Se está refiriendo al mandamiento anterior, o sea, a la ley, al Antiguo Testamento. Repito, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. O sea, lo que está diciendo acá es que el Antiguo Testamento es la introducción a una mejor esperanza, o sea, al Nuevo Testamento, que está hecho sobre mejores promesas, dice aquí también. Gloria a Dios. Entonces, muy interesante. Y podemos encontrar otro pasaje aquí en el libro de Colosenses. Otro pasaje en el libro de Colosenses, en el capítulo 2. Podemos también, ¿no es cierto?, aportar aquí del versículo 14, Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 16. Dice así, capítulo 2, versículo 14 al 16. Anulando, Colosenses capítulo 2, teníamos aquí, dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que no era contrario, quitándole de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Claro, está hablando, ¿no es cierto?, aquí de la victoria que obtuvo el Señor en la cruz. Así es. Entonces, mire, yo sé que usted seguramente ama al Señor y que habrá leído quizás más de una oportunidad este pasaje. Ahora seguramente que el enemigo, ¿no es cierto?, que sabemos cuál es su actividad. Por eso allí en el libro de 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice, muchos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, esta es una declaración bastante fuerte, pero usted no se hubiese imaginado nunca que en el lugar donde usted se congrega, o en otro lugar, o escucha por radio, o mira televisión, o ve en internet, resulta que nos encontramos, ¿no es cierto?, allí con las doctrinas de demonios. Entonces, ahora, ¿cómo uno podría librarse de esas cosas? ¿Cómo uno podría saber? ¿Cómo podría ser? A través del conocimiento de la Escritura. O sea, la palabra del Señor es la que nos trae luz, la que alumbra nuestro entendimiento, y el Espíritu Santo es el que nos va a dar la sabiduría y la inteligencia para poder entender y aplicar la palabra a nuestras vidas. Además, el Espíritu Santo es el que nos va a librar de la intimidación que permanentemente se está, impartiendo desde muchos púlpitos y lugares a veces muy prestigiosos, pero se utiliza la intimidación o la maldición. Siempre está esa palabra, si no obedeces esto, te va a venir esto otro y te va a suceder esto. Siempre está la maldición de por medio. Creo que este tema ya habíamos tocado en anteriores programas, pero sí, es bueno reiterarlo. Así es. Porque así como el diablo reiteró esta mentira por siglo, había que reiterarlo, ¿no es cierto? La verdad del Señor. No solamente en algunos programas, sino en mucho tiempo. Cuando, por ejemplo, se exige que ponga en un sobre el nombre de la persona, ¿allí qué hay? ¿Hay manipulación? Efectivamente, hay manipulación, y además otra vez se le hace salir de la palabra a las personas, a la gente que con un corazón sincero está poniendo un dinero, porque la enseñanza del Señor Jesús con respecto a la ofrenda es que sea anónima. Cuando el Señor dice, cuando vos vas a dar algo, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha.
se está refiriendo a un acto totalmente anónimo, donde nadie sepa lo que uno da, y ahí viene la bendición de Dios. Dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, cuando nosotros damos algo y la gente lo sabe, lo único que vamos a recibir es la felicitación de las personas, pero de Dios no viene nada. Eso dice ahí en Mateo 4, 5 y 6 y 7. El mismo Señor explica eso, ¿no? El mismo Señor, efectivamente. Claro, porque dice, ya tendréis la recompensa. Exacto. O sea, ¿cuál es la recompensa? Es la felicitación de la gente, la aprobación del pastor, en fin, pero del cielo no viene nada. Ahora, cuando nosotros lo hacemos en forma anónima, o sea, con un corazón sincero para el Señor, entonces sí, ahí viene la bendición del cielo, ¿no? Ahora, esto que parece, ¿no es cierto?, por supuesto, va a ser de bendición si nosotros la vivimos como el Señor manda. Nosotros pertenecíamos a una denominación bastante conocida, ¿no es cierto?, en todo este ámbito de Latinoamérica. Del mundo. Del mundo, claro. Sí. Pero no solamente esa institución, sino otras también. Así o sea, hablaban respecto a este tema, y parece que no había otro sentido, ¿no es cierto? Uno pensaba que, bueno, usted comprobará que le estamos diciendo, animándolo a que no deje de colaborar con la iglesia, sí, sino que pueda hacerlo en los términos que Dios le manda. Así es. Ahora, una persona puede tener, ¿no es cierto?, allí la paz, primero de saber que Dios le va a bendecir. Así es. Creo que recuerdo, hermano, cuando estábamos en esa denominación, cuando una hermana fue confrontada, ¿no?, con esa realidad, y se largó a llorar. Así es. O sea, porque dijo, pero hermano, entonces quiere decir que todos estos años que yo hice eso no recibí nada. Lamentablemente es así, porque al poner el nombre en un sobre, no solamente que se presta a la manipulación del líder, por supuesto el líder le va a mirar con buenos ojos a aquel que más pone en un sobre, y por supuesto que le va a mirar de reojo a aquel que no pone nada o que pone menos. Pero el punto es que esta hermana, cuando se enteró de lo que dice la palabra, la verdad se lamentó, porque esa fue su expresión. Quiere decir que todos estos años que yo hice lo que el pastor me decía, poner en un sobre con el nombre, no recibí nada. Y no recibió nada, porque así dice la Biblia. Cuando uno lo hace como dice la palabra, ahí recibe la bendición. Ahora también uno tiene que, por allí, ¿no es cierto?, solamente el Señor conoce, ¿no?, lo que hay en el corazón y en la mente del ser humano. Sí. Con esto se saca a luz, ¿no es cierto?, actitudes que puede tener el hombre de querer jactarse, ¿no es cierto? Sí. Dice, por ejemplo, el miembro fulano de tal, ¿no es cierto?, colaboró con esto, con aquello. Entonces la persona siente orgullo, siente un reconocimiento, ¿no es cierto?, que muchas veces no está mal, ¿no es cierto?, y por supuesto lo alentamos a que usted lo siga haciendo para que pueda colaborar, ¿no es cierto?, con la extensión del reino. Lo que sí debe hacerlo de la manera en que el Señor lo estableció. Así es. Así que creo que este es el tiempo, por la misericordia de Dios. Bueno, es el tiempo de terminar el programa también. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer una oración para terminar, agradeciendo al Señor por esta nueva oportunidad. Amado y soberano Padre, te agradecemos, Señor, por este momento. Dios mío, tú eres fiel y verdadero. Confío, Señor, en que tu palabra, que ha sido expresada por tu misericordia y por tu fidelidad, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, es la promesa de que nos vas a conducir a toda verdad y justicia. Pueda, Señor, guiar a los oyentes conforme a tus propósitos soberanos, y allí, Señor, podamos volvernos a la plenitud de la verdad. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del glorioso Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén.